Estaba leyendo Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. Pablo nos deja una palabra increíble. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Te lo voy a repetir de nuevo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Cuando leemos el capítulo 7 de la carta de Pablo a los romanos, yo leo esto y digo, este soy yo. Ese soy yo. ¿Quién no se identifica con esta descripción que hace Pablo? Aquí hay una lucha que se libra en contra del pecado. Es una batalla diaria, es una batalla constante. No hay descanso, no hay tregua. Pero ¿sabes una cosa? No estamos solos. Nuestro espíritu anhela todo aquello que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es santo, todo lo que es agradable, todo lo que trae beneficio al alma. Nuestro espíritu anhela todo lo que viene de Dios, pero nuestra naturaleza caída está gobernada por una ley que en ocasiones parece indomable. Esa es la ley que el apóstol Pablo llama la ley del pecado. Sentimos esas tentadoras insinuaciones que nos seducen al pecado, que nos invitan a caminar por el camino que aborrecemos y que estamos conscientes de que no reporta nada positivo para la vida, no reporta nada positivo para la familia, incluso para la iglesia. Nadie escapa a las tentaciones de la carne, del mundo, de Satanás. La pregunta de Pablo, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Más que una pregunta teológica, es una exclamación de una persona que se siente agobiada por la constante lucha con los apetitos de la carne. En este contexto, tanto cuerpo de muerte como de carne se refieren a nuestra naturaleza caída. El deseo de pecar viene de nuestra naturaleza pecaminosa, se opone a Dios, se resiste a someterse a la voluntad de Dios. Ante esa lucha contra la ley del pecado, Pablo exclama, miserable de mí. Otras versiones dicen, soy un desdichado, soy un pobre miserable. Esta es la expresión del que reconoce su propio pecado. Esta es la expresión de una persona que quiere vencer ese pecado, esa tentación. Muchas veces nosotros estamos así, como exclama el apóstol Pablo, pero nos sentimos incapaces de hacerlo por nuestras propias fuerzas y cedemos. Puede ser lucha contra el alcohol, puede ser una lucha contra la droga, la pornografía, el adulterio, los juegos. En nuestras fuerzas no podemos. Quiero hablarte sobre esa incapacidad que tú y yo tenemos para librarnos del pecado. Pero hay una esperanza. Esa esperanza es Cristo. Con Cristo todo es posible. El conocimiento de lo bueno no capacita al hombre para vencer el pecado. Si el saber que una cosa es buena fuera suficiente para hacerla, la vida sería mucho más fácil. Pero el conocimiento solo no hace cambiar nada. Y te voy a poner unos ejemplos. ¿Cuánta gente sabe que fumar daña la salud? Daña la economía familiar. Sin embargo, alrededor de 45,3 millones de adultos estadounidenses siguen fumando. En vez de guardar esa economía, la invierten en comprar cajetillas de tabaco, sabiendo que fumar daña la vida, daña la salud. ¿Cuánta gente sabe que el alcoholismo destruye la vida del hombre y de la familia? Sin embargo, la gente sigue bebiendo alcohol a pesar de que más de 75.000 personas mueren al año víctimas del alcoholismo. ¿Sabes una cosa? Es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos de América. Otro dato. ¿Cuánta gente sabe que la droga anula y arruina la personalidad? Sin embargo, más de 20 millones de estadounidenses de 12 años hacia arriba usan droga o abusan de algún medicamento psicoterapéutico. 20 millones. Y yo me estoy centrando en Estados Unidos porque la estadística viene de allí, de un instituto. Pero en Europa, en América Latina, en África, Asia, Oceanía.
¿Cuántos padres saben que el divorcio destruye el nido familiar? Sin embargo, en los Estados Unidos, el 50% de los matrimonios terminan divorciándose, sin importar las consecuencias negativas que produce principalmente en los hijos. ¿Cuántas personas hablan de la Biblia? ¿Conocen sus historias? Hablan de doctrinas, pero de ahí no pasan. Solo tienen un conocimiento intelectual acerca de Dios, de su palabra, pero luego a la hora de la práctica no lo ponen. A veces nosotros nos comportamos así y nos podemos meter en este ejemplo, ¿verdad? Conocemos mucho de la palabra, intelectualmente, memorizamos muy bien los versículos, pero luego ponemos en práctica todo esto. O lo peor aún, ¿tenemos una experiencia personal con Dios? Para enfrentar el pecado y los deseos pecaminosos que luchan contra nosotros, el conocimiento no es la respuesta. Por eso Pablo dice, cuando quiero hacer el bien, no lo hago. Y cuando trato de no hacer lo malo, lo hago de todos modos. Romanos capítulo 7, versículo 19. Es que el solo conocimiento de lo bueno no capacita al hombre para vencer al pecado. Al final del mensaje, Pablo exclama, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mismo Pablo se responde. O sea, nos hace una pregunta, pero luego da la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La única respuesta al pecado es Jesús. Jesús nos da un ejemplo cuando fue tentado en el desierto. ¿Cómo recurría Jesús ante las tentaciones del diablo? Con la palabra. Yo creo que esa es la solución y esa es la respuesta a esas tentaciones que sufrimos. Usar la palabra de Dios. En todas las áreas. Porque Satanás le tentó en todas las áreas. Fama, poder, reconocimiento, eternidad, de la manera física, diciendo a las piedras que se conviertan en pan. Reconocer que existe una crisis es bueno. Diríamos que es el primer paso para solucionar la crisis o darle solución a un conflicto. Pero ¿sabes una cosa? Muchas veces queremos solucionar la crisis o un conflicto en nuestras fuerzas, con nuestro propio conocimiento. El médico podrá diagnosticar una enfermedad maligna con precisión, pero el diagnóstico solo no sana la enfermedad. Se necesita un tratamiento médico, ¿verdad? Así se alivia y se resuelve la enfermedad diagnosticada. Pablo sabía muy bien lo que estaba mal. Pablo se sentía impotente. Y yo me he sentido también en esa situación. De decir, mira, no voy a pecar en esta área y de repente pecas, caes. Pablo no sabía cómo remediarlo. Confiesa que, aunque está consciente de la crisis con la cual está luchando, no sabe cómo resolverla. Y por mucho tiempo muchos de nosotros queremos resolver los problemas, las situaciones, con el intelecto, con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7:15. Jesús reconoció el grave pecado de adulterio de la mujer que le trajeron para apedrearla. El Señor no solo reconoció el problema de aquella mujer, sino que le da una segunda oportunidad y le ofrece la solución al problema. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Juan capítulo 8, versículo 11. La religión del tiempo de Jesús solo podía señalar el error y condenar. Eso es lo que hacían los fariseos día tras día, día tras día. Señalan el pecado, el error y condenan. Vivían bajo la ley. Pero Jesús no oculta el pecado de la mujer, la perdona y le muestra el camino de la restauración. Jesús es el único que puede hacer eso. Pablo al final exclama, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La única respuesta al pecado es Jesús, como te decía. Es el único que puede sanar nuestra vida, es el único que puede restaurar nuestra familia. Las buenas acciones pueden ser meritorias, pero no capacitan al hombre para vencer al pecado.
El que nos quitemos la comida para dársela a los niños hambrientos del tercer mundo no remueve el pecado de nuestras vidas. No negamos ni cuestionamos que toda acción humanitaria tiene un valor extraordinario, pero no libra al hombre de su pecado. Las buenas acciones no salvan a nadie. La Biblia dice con toda claridad que las obras de los hombres, por muy buenas y meritorias que sean, no los salvan del pecado y de la condenación eterna. La salvación no es una recompensa a las buenas obras, es un regalo de Dios, que solo viene de Dios. Dios es el que otorga la salvación. Salvación en Jesús. Efesios capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí viene el quid de la cuestión, no por obras, para que nadie se gloríe. Por muy buenas que sean mis obras, eso no me va a hacer salvo. En la carta a Tito, Pablo dice que Dios, nuestro Salvador, nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento, vida nueva por medio del Espíritu Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. Esto es una verdad bíblica. Derriba todo intento humano de querer impresionar a Dios para ganarse su favor. ¿Cuántas veces intentamos nosotros impresionar a Dios con nuestras acciones, ¿no? Incluso se te pasa a la mente, guau, he ayudado a esta persona, he dado de comer, he vestido a esta persona, he mostrado agradecimiento, compasión, seguramente que el Señor me va a bendecir. ¿Cuántas veces intentamos agradar al hombre? No trabajamos y cuando vemos que viene el pastor, el líder, el jefe y rápidamente nos ponemos manos a la obra. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Allí está el tema de todo. Tú puedes hacer buenas obras para que los demás te puedan ver y puedan decir, el Señor está usando a esta persona, voy a glorificar a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 16. No podemos derrotar a Satanás y vencer el pecado con buenas obras, aunque esas obras se puedan aplaudir. Pablo al final de sus reflexiones clama, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Su propia respuesta fue, Jesús. Es el único. Para terminar, Pablo reconoce que la ley del pecado se impone de tal manera en el hombre que lo ata. El que practica el pecado, esclavo del pecado es. Ante esta lucha, Pablo vuelve a exclamar, ¿quién me librará? Gracias doy a Dios por Jesús, nuestro Señor Jesucristo. En la incapacidad que tiene el hombre de vencer al pecado hay esperanza. Esa esperanza es Jesús. No es declarar un conjuro, es Jesús. No es un programa, es una persona, es Jesús. No pongas tu esperanza en un programa de 5 pasos fáciles para alcanzar liberación. Hoy en día es lo que a mí me pone más triste. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que no. No sé tú, pero uno ya se cansa de escuchar predicadores, porque la mayoría son predicadores, pastores, que quitan de la predicación el nombre de Jesús. Ya el mensaje que compartes, hermano, no es cristocéntrico. Por eso te mencionaba esto. No pongas tu esperanza en un pastor o en un líder que te dé 5 pasos fáciles para alcanzar liberación. Y en ese mensaje no está Jesús. Cuidado, ¿eh? No repitas las oraciones de alguien que escribió un libro. Un televangelista, una lectura de un libro. Si tú ves esos programas, si tú lees un libro y el que lo ha escrito y el que habla no menciona para nada en su palabra a Jesús, yo te recomiendo que cambies de canal. Yo prefiero verme una serie que ver a una persona que en su palabra no menciona a Jesús. El único que da vida es Jesús. ¿Quién puede librarnos del pecado? Jesús. El todo del cristiano es Jesús.
El Evangelio gira en torno a Jesús. Y si Jesús no está en medio de un mensaje, en medio de una palabra, en algún momento tú puedes compartir sobre tener ánimo, sobre tener una buena actitud, que está bien, pero si tu mensaje diario no menciona a Jesús, ahí hay un problema. Si tú no glorificas a Jesús, ahí hay un problema. Si tú das mérito a que has salido a lo mejor de algún vicio, drogas, alcohol, sexo, hay tantos vicios, y tú te echas el mérito a ti mismo, no, yo he salido por mis propias fuerzas, siendo cristiano, siendo seguidor de Jesús y no glorificas a Jesús, ahí hay un problema. Tratamos de quitar a Jesús de la predicación, del Evangelio, y al final el mensaje es humanista total. Yo no sé tú, pero yo a veces me duele ver a pastores que solo hablan de mensajes motivacionales, ¿sabes? Le agregan su toque, su show, y luego su mensaje, si lo analizas, no dice nada de Jesús. Jesús es el que ha muerto en la cruz por nosotros. En su muerte yo tengo vida. Y hay predicadores que amoldan su palabra con chistes, con anécdotas, que está bien en un momento soltar un chiste. Yo conozco a hermanos y a pastores que a lo mejor te animan en una predicación, pero sus mensajes siempre hablan de Jesús. Siempre te hablan de Jesús. Hay otros que te sueltan el show, el chiste, es una escaleta, es un guión, y luego ves que el mensaje no habla de Jesús. Analiza esas palabras, analiza esos mensajes. ¿Te conviene realmente escuchar ese tipo de mensajes que no hablan de Jesús? Si al final el todo es Jesús. El único que salva es Jesús. Por eso Pablo dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Ya lo sé. Doy gracias a Dios que envió a Jesús y gracias a su muerte yo hoy vivo. La clave de todo es Jesús. Jesús. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Como ese cartel que llevamos en los evangelismos. Jesús es la solución. Jesús es la solución a tus problemas. Es Jesús.